Le corresponde en esta oportunidad hacer su presentación a nuestra colega Canti González Peñalosa con el tema Desarrollo de la Geografía Profesional, Evaluación Ambiental. Voy a presentar mi experiencia como geógrafo en la evaluación ambiental. Como geógrafo. Bueno, yo actualmente trabajo en una consultora ambiental como asistente de estudios y proyectos. Mi experiencia se ha enmarcado en la generación de líneas de base de paisaje, medio humano y medio físico. ¿Ya? Y bueno, también he tenido experiencia en el uso de sistemas de información geográfica, siempre marcado en elaboración de cartografías para estas líneas de base. Evaluación ambiental tiene un marco legal que se rige bajo ciertas normas. La más importante es la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, que crea el sistema de evaluación de impacto ambiental y bueno, todo lo que hay que tener en cuenta para la elaboración de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Ya, también está la ley 20.417 que crea los entes administradores y fiscalizadores de este sistema. Y después aparece como una ley importante, la ley marco de cambio climático y biodiversidad, que llegan a robustecer esta evaluación, ya que empiezan a exigir que los estudios evalúen sus proyectos en un contexto de cambio climático. En la consultoría, los geógrafos están principalmente en la parte del medio físico, el paisaje y y medio humano. ¿Ya? Yo principalmente he estado en esas tres. Y bueno, también están los geógrafos se especializan un poco más en el tema de la cartografía y ya ellos los pueden encontrar transversalmente en todos los departamentos, por así decirlo, por ejemplo, en medio biótico, em, en ecosistemas acuáticos u otros. Ya, yo principalmente hace un tiempo he estado principalmente en el área de medio físico, ¿ya? Que se creó justo cuando yo llegué a la consultora. Y bueno, el medio físico ve los componentes de geomorfología, hidrología, hidrogeología, calidad del aire, ruido, entre otros. Y yo principalmente me he estado dedicando al tema de la hidrología y la hidrogeología. Estos componentes los he tratado en las líneas de base principalmente de proyectos industriales y de infraestructura. ¿Ya? ¿Y cómo ve la hidrología y la hidrogeología el CEDIR? Em, la hidrología es la ciencia que describe, cuantifica y determina la distribución espacio-temporal del recurso hídrico en un determinado territorio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que espera el SEIA en las líneas de base de este componente? Espera principalmente que uno identifique, caracterice las cuencas, subcuencas, subsubcuencas, em, identifique, caracterice los principales cauces, la interrelación con con la parte meteorológica, las precipitaciones, temperatura, evapotranspiración, em, eh, bueno, los periodos de retornos, modelaciones, riesgo de inundación, entre otros, dependiendo de la complejidad del proyecto. Y bueno, la otra parte que es la hidrogeología, que es la ciencia que estudia la presencia y movimiento del agua en el suelo o bajo la superficie de la tierra o el subsuelo, que es el agua subterránea. ¿Y qué es lo que espera el SEIA que uno tenga presente en los informes? Espera que, bueno, identifique, caracterice los acuíferos, vea el nivel del agua subterránea, los derechos de agua, las modelaciones hidrogeológicas, las unidades geológicas que componen los acuíferos, cómo juega eso con la permeabilidad del acuífero, entre otras cosas, ¿ya? Y bueno, dependiendo de la complejidad del proyecto, te pide, como había dicho, modelaciones u otros
em, o otros elementos importantes para poder evaluar bien un proyecto. Em, bueno, ¿y cómo uno seguía en la elaboración de estas líneas de base? El SEA tiene criterios de evaluación, la guía para describir áreas de influencia, donde te dice em, cómo describir el área de influencia de tu componente. En esa guía aparecen todos los componentes de las líneas de base que exige el SEA. Y bueno, también te dice dónde sacar cierta información, como de los estaciones meteorológicas, estaciones fluviométricas para ver los caudales, por ejemplo, em, los organismos que exige, em, de los que hay que sacar información. O sea, tú tampoco puedes ir a cualquier lugar a sacar información para tus informes, como diagnóstico, FODA. Como fortalezas, yo he visto la sólida formación conceptual. Bueno, como oportunidades, veo que el modelo de negocio de las consultoras incluye el perfil del geógrafo. em, o sea, le es llamativo el perfil del geógrafo para su quehacer, por esa capacidad de interrelacionar diferentes elementos. Los aportes del geógrafo en esta actividad es, bueno, su visión integral del territorio, eh, algo muy importante en la generación de las líneas de base, que es la visualización de las áreas de influencia en, bueno, aquí dice obras de infraestructura, pero en cualquier tipo de obra o proyecto. Eh, la experiencia en el trabajo con comunidades o con, bueno, con la misma gente que vive en los territorios aledaños a los proyectos. A mí me ha tocado mucho ir a hacer entrevistas y creo que la llegada del geógrafo es muy adecuado para este tipo de trabajos. Bueno, el conocimiento conceptual en varios componentes, como la hidrología, hidrogeología, el paisaje, un poco de suelo también, el conocimiento de varios instrumentos y, bueno, en ciertos casos el manejo de estadísticas em, que permiten entregar información relevante para la toma de decisiones. Ya, y bueno, como reflexión, es muy importante que no se pierda esta dualidad del geógrafo para poder interrelacionar lo físico con lo humano, ya que muchas veces se pierde en este tipo de trabajo, ya que eh, muchos o se dedican a lo físico o a lo humano y poco se ve la interrelación en este ámbito. Gracias. Muchas Mm, gracias. Sabemos que la experiencia tuya es reciente en estos temas, así que se valora sobre todo porque es una pregunta súper difícil la que hacemos y no todos pueden llegar a una respuesta. Entonces tú que lo hayas hecho con tan poquita experiencia es un gran logro. Así que muchas gracias por eso. Y ya, dejo la gracias a ti. palabra por las preguntas. Mira, eso es lo que yo iba a plantear. O sea, que en tan poco tiempo te lograste, digamos, incorporar a un equipo de trabajo y a un trabajo que no es fácil. Como tú mismo Para nada. lo has visto, ¿no es cierto?, que tiene mucho conocimiento, digamos, conocimiento específico. Y lo que a mí me interesaría saber es cómo tú, digamos, que me interesa porque eres una geógrafa joven, pero cómo tú crees que están preparados los geógrafos para enfrentar este trabajo, digamos, no teniendo esta posibilidad de integrar un equipo, digamos, de trabajo que es un geógrafo ya, digamos, conocidos. A mí me ha tocado mucho que quizá esta consultora en especial, pero existe mucha cooperación entre compañeros. Sí. Hay mucha cooperación y siento que estudiando mucho, creo que eso es lo principal. Yo he tenido que estudiar y aprender mucho en el camino, bueno, preguntando, que la presión no te gane, porque hay mucha presión. Toda la gente quiere el trabajo para ayer. Entonces, creo que enfrentar la presión es lo más importante.
Y como dije, estudiando, bueno, en la consultoría, lo básico es estudiarte las guías. Ya creo que estudiándote la guía estás como al otro lado y lo demás se va aprendiendo en el camino. Eh, Tú dices, hay que estudiar mucho. Bueno, a todos nos ha pasado lo mismo. Entonces, lo que estamos buscando, digamos, es cómo relacionar, digamos, la ciencia con la profesión. Ujú. La ciencia básicamente está, digamos, te la enseñan en la universidad. Entonces, nos pasó, digamos, durante años eso que tuvimos que prepararnos para responder digamos, la demanda de trabajo y a los contenidos. Mm. Entonces, la universidad debería preparar en base a la experiencia que nosotros hemos tenido y cómo nosotros revertimos nuestro conocimiento para poder aportar, digamos, a la universidad. Y Mm, un comentario que en realidad, bueno, yo partí en una analogía más o menos parecida a la tuya, o mm, sea, en consultoría. Y la consultoría es una buena escuela, pero una escuela, tal como señalaste tú, muy competitiva, ¿ya? Y donde uno aprende mucho, pero de repente no es muy gratificante el trabajo, o sea, en términos de que te lleva mucho trabajo para la casa. Y yo noté la diferencia porque, bueno, yo ahora soy asesor, estoy al otro lado y yo reviso. Entonces es muy fácil revisar. Lo difícil es construir. Entonces tú cuando estás sí. construyendo, es la mejor escuela para el futuro, porque en definitiva tú estás aprendiendo las técnicas. Y dentro de esas técnicas, mi pregunta un poquito específica, ¿cuál ha sido el valor de los sistemas de información geográfica en este sentido? Porque siento yo, a título personal, bueno, y algunos geógrafos pensamos lo mismo, que de alguna manera el geógrafo también se pierde en los sistemas de información geográfica. Me gustaría que si podéis comentar eso, bueno, la importancia versus el abuso de los sistemas de información geográfica en la generación de información, porque a veces el geógrafo pierde análisis por justamente generar elementos cartográficos, por ejemplo. Eso. Bueno, sí. He pensado en los elementos cartográficos, el sistema de información cartográfico como un aporte a lo que tú haces y no lo más importante. Eh, Creo que cuando uno ve un informe es muy importante ver lo que estás leyendo y ver la imagen de lo que estás leyendo. Y bueno, yo generalmente ocupo la cartografía, bueno, para representar lo que estoy diciendo y para em, sacar superficies, por ejemplo, en los sistemas de información geográfica. Saco superficies, analizo, eh, se modela también, pero claro, no verlo como lo más importante, sino que como un aporte a lo que tú estás generando. La identidad del geógrafo, ¿no es cierto?, necesita que muchos conocimientos que están en el ejercicio profesional, pero que está disociado respecto a lo que la universidad te prepara. Entonces nosotros podemos hacer ese aporte. Entonces por eso la pregunta, y especialmente a ti que eres joven, que tienes más reciente, digamos, la formación profesional. Y el Que según los intereses se profundicen en algún momento de la carrera se profundicen ciertas cosas que son intereses del que está estudiando, que no sé si se hace en alguna institución. Entonces, pero yo creo que es interesante esta parte que, digamos, que es el conocimiento, el trabajar en la base o sea, en la base del trabajo, para después cuando, si es que nos toca, digamos, después dirigir, digamos, eh, sepamos de lo que se trata. Bueno, te agradecemos tu presentación y ¿cómo se llama? Te felicitamos también porque en tan corto tiempo, digamos, tienes un buen manejo y yo creo que te va a ir muy bien en la empresa o vas adquiriendo experiencia que a lo mejor después vas a ir haciendo otro tipo de actividades.